Somos los del Quinti. Vamos caminando por el mundo, llevando en nuestro corazón dulces palabras para aquellos que quieran escuchar. Son dulces como la miel y hermoso como el colibrí, creación del Padre Eterno. Por eso está lleno de amor, inteligencia y sabiduría. Muy buenos días para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Estamos transmitiendo a través del canal El Néctar del Quinti. Hoy nos encontramos con Leo y con María Clara. Vamos a hacer un conversatorio con el tema del despertar. Bienvenido a María Clara, bienvenido Leo. Buenos días, Evans. Buenos días, Leito. ¿Cómo estamos? Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en este día hermoso y soleado. ¿Qué tal, Evans? ¿Qué tal, María Clara? Qué alegría que nos podamos reunir sabiendo que es necesario que entreguemos eso que tenemos en el interior, lo que vamos viendo en el día a día que está aconteciendo en todo el planeta Tierra, como este llamado despertar. ¿Qué es el despertar? Bueno, hoy vamos a hacer una introducción de lo que hemos aprendido. Evans, un segundito, ¿qué tal si nos explicas Néctar del Quinti? ¿Qué significa, sí, Evans? El nombre del canal sí es un nombre muy interesante porque el Quinti se refiere a una avecita muy pequeñita que es el colibrí, que la encontramos en todas las regiones de aquí del continente americano. Y el Quinti busca la esencia de la miel en cada flor, de esta dulzura, de esta esencia. Entonces así también nosotros buscamos y nos impregnamos de lo que es la verdad eterna, como una esencia de vida. Entonces de eso se trata este canal. Y el conversatorio que estamos realizando también está encaminado en este sentido, la esencia de lo que sería el despertar para nosotros. ¿Qué significa para Evans y para Leito el despertar? Que es una palabra y digamos una expresión que estamos oyendo muchísimo últimamente, algo que escuchamos en muchas partes, el despertar espiritual, el despertar interior. ¿Qué significa para ustedes eso? Bueno, el despertar es un hecho. Por todo el planeta se está viendo que el hombre, por necesidad del espíritu, incrementa la conciencia y entonces empieza a cuestionarse. Empieza a ver cosas que antes no veía. Existe un mundo interior que el hombre hoy empieza a conocer y empieza a darse cuenta también de una desviación del espíritu para el materialismo. Lo reconoce y decide apartarse y volver para el camino de la senda espiritual, de empezar a hacer cambios y encaminar su día. Bueno, este despertar es similar, porque nos levantamos del mundo materia y empezamos de vuelta con la necesidad de recorrer un camino del espíritu, de cosas que quizás no se han hablado tanto, pero en nuestro interior teníamos la necesidad. Y sabiendo que hoy en día también hay muchos grupos que usan el espíritu como un negocio y un chantaje, entonces el despertar espiritual también debe ser certero, consciente, diáfano y claro para el buscador. Debe construirlo por dentro. No es una creencia mental que uno pueda vociferar y bueno, diga yo soy esto, yo soy aquello, pero no lo es en esencia, no lo construye en el ser. El despertar espiritual entonces nos edifica y nos construye y nos hace nacer del espíritu. Gracias, Leito. Evans, mientras que Evans vuelve, yo les quiero compartir qué significa o para mí en qué momento yo sentí la necesidad de ese despertar, y es: vivía en un mundo de caos, de angustia, de preocupación, hasta de enfermedad, más lo que observaba todo a mi alrededor. Observar cómo estamos en este planeta viviendo guerras, maldad, matanzas, violaciones, tantas y tantas y tantas cosas. Y en algún momento yo empecé a sentir como un toquecito en mi corazón y decirme, esto es, así es. Y ahí empezó mi despertar cuando dije, no, no es eso.
tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, una esperanza, algo diferente. Otra vez porque hemos tenido un poquito de problemitas, pero todo muy bien. Y aquí Leito y yo acabamos de compartir lo que sentimos con respecto a lo que es el despertar. Entonces, bueno, nos puedes dar tu sentir. Gracias, María Clara. Yo pienso que el despertar, se ha dicho muchas cosas en el mundo, se ha corrido mucha tinta, ¿no? Con respecto a lo que es para cada punto de vista o organización el despertar. Pero yo pienso que como nosotros lo estamos sintiendo, o como yo lo siento, es un despertar muy sencillo que podemos empezar como uno lo vive cada día. Por ejemplo, uno se despierta en la cama en la mañana y pues, se hace consciente de lo que es uno como persona, como ser, y ya está acostumbrado, por ejemplo, en la habitación de la casa de uno está acostumbrado a las cosas que hay. De pronto, pues no es muy llamativo, qué sé yo, pero cuando uno está en otro lugar y uno despierta, empieza a observar muchos detalles del lugar donde está. Y pienso que así es un despertar de forma sencilla, irse dando cuenta, siendo consciente, sería la palabra, de las cosas que suceden en el mundo, de una realidad que de pronto existe, pero que no nos dábamos cuenta por la forma que tenemos de vivir dentro de un sistema que estamos acostumbrados a él y que pues pasan muchas cosas y todo lo aceptamos como normal, aunque realmente esas cosas no sean normales. Entonces pienso que el despertar es irse dando cuenta de una realidad que está en una realidad que nadie lo inventa, sino que está enlazada con leyes creacionales. Estamos hablando de una ley principal que es el origen de todo, que algunas personas le pueden denominar Dios, del todo, o como le queramos llamar. Entonces el principio de la vida empieza allí y tiene su unidad con el hombre, con cada uno de nosotros. Entonces este sería el despertar y pienso que podemos decir que tiene muchas características, pero yo personalmente pienso que la principal de las que podemos decir que sea un despertar es la esencia espiritual del hombre, que está unido al mismo creador, pero no como una particularidad de que uno tenga que pertenecer a una religión, porque eso es lo que pensamos normalmente. Yo pienso que no, que si existe un creador, no, él no está unido o no es parte de ninguna de las religiones que existen. Por el contrario, las religiones se quedarían muy cortas al expresar y tratar de explicar, se han quedado cortas más bien, en buscar explicarnos lo que es el creador. Y cuando nosotros nos preguntamos cosas de que ellas no pueden explicar, pues nos dicen que no debemos, que debemos conformarnos con lo que se nos dice y quedarnos en ese sentido. Pienso que ese es un punto donde el pensamiento se detiene y el hombre está hecho para pensar, para buscar y explicar y entender el universo en que vive. Entonces es lo que pienso del despertar. Entonces podemos decir que hemos vivido, digamos, engañados o en un mundo que pensamos que era, donde nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Y mientras que vivimos como lo que creíamos un ciclo de angustias, de tristezas, de alegrías, pero buscando siempre por fuera una felicidad o una paz o una tranquilidad que nunca podíamos alcanzar. ¿Por qué? Porque si yo compro, porque digamos me enamoré, pero entonces tuve una desilusión, se acabó esa felicidad, todo buscándolo siempre en el exterior, en las mismas religiones, pensando que la materia, que las cosas materiales eran las que nos iban a hacer llegar a esa felicidad. Y ahí cuando yo comprendo que eso no es, empieza ese despertar y lo encuentro dentro de mí, mirando acá, en el interior, comprendiendo que está ahí, porque yo ya sé cuál es mi origen verdadero, qué estoy haciendo acá y para dónde voy. No sé qué opinas tú, Leito. Entonces, este despertar está llegándonos a todos y tiene que ver con el planeta, porque
el planeta ya reclama a sus verdaderos hijos, a los que lo respeten, a los que traen la paz, a los señores de la dicha, a ellos que están dispuestos a enseñar, a aquellos que están dispuestos a dejarse guiar, a comprender, a estudiar. Podemos ver diferentes civilizaciones que han tenido un patrón cultural de estudio, de mirar hacia las estrellas, de encontrar algo que aquí se ha negado por mucho tiempo y ahora recién se empieza en la duda. Esa profecía de Benjamín Solari Parravicini que decían que el hombre sabrá que bajó de los planetas. Entonces ya cae la teoría de la evolución. Entonces, si la teoría de la evolución cae, lo podemos llamar que es un despertar, que mucha gente vive con el sentido de que, bueno, vinieron del barro, del lodo, de una teoría de la evolución, o la explosión del Big Bang. Entonces hoy el hombre ya empieza a comprender que no es el único en el universo, que tiene un universo interior, que necesita descubrirlo, que necesita conquistarlo, que necesita adentrarse en su corazón. El tal llamado motor de la vida, hoy en día sabemos que es el refugio del espíritu. También lo anunciaba Pablo de Tarso, diciendo que somos templos de Dios. Entonces se cae también lo que es la religión, un templo de piedra, un templo muerto, unas palabras que no tienen aplicación. Y empieza ese despertar espiritual donde yo me convierto en mi templo, donde yo me convierto en el Dios que, bueno, como el Cristo lo dijo, dioses sois. Claro, pero no es que tengo creencias de que soy un Dios, no. Ahí empiezo a comprender las leyes del equilibrio, las leyes de la paz, esas que tienen los árboles, y luego dan un fruto. Entonces nosotros adentrando en nuestro corazón, sanando, empezamos a construir y empezamos a dar un fruto. Y ese fruto es de unidad, de comprensión, de amor conmigo mismo y con lo que me rodea. Entonces esos frutos no son individuales ni creencia porque ya los empieza a ver mi entorno, porque ya empieza a ver que actuamos de una manera, que ya no nos metemos en problemas, que ya no nos gustan las discusiones, que empezamos a dejar cosas que antes teníamos arraigadas. Mismamente el vicio de la discusión, que antes uno puede decir que le gustaba incluso pedir en la discusión y no dar el brazo a torcer. Hoy en día el despertar sincero es comprender que el otro no comprende y comprender mi verdadera búsqueda, que cuando yo estoy con alguien que no me trae paz y equilibrio, entonces de ahí, bueno, uno decide alejarse, ir hacia lugares donde encuentra todo eso. Por eso también podemos ver que el despertar está muy arraigado en la gente que necesita volver a la naturaleza, que toda la civilización de piedra, de caos, de humo, de ruido, ya le empieza a causar rechazo, porque empezó a despertar algo en su interior que le dice, ve y conéctate, ve y vuelve a la fuente, ve hacia tu interior, y empieza ese camino hacia el interior que no es para nada mental, es espiritual. Gracias, Evans. Gracias, María Clara. Ahondando un poco más sobre el punto del despertar, ¿no? Pienso yo que el hombre, el ser humano, debe encontrar esta esencia, esta identidad que se ha perdido, la identidad humana y su esencia humana, y que se ha, el hombre a través del tiempo viviendo entre un sistema material que lo ha desconectado de su esencia, que decía humana, se ha vuelto muy violento, vive en guerras por controlar el mundo, por muchas situaciones donde no hay respeto por la vida. El hombre podríamos decir que se ha bestializado, pero debe encontrar este proceso de cambio en su interior, que decíamos que es espiritual,
y esta esencia y identidad tiene su origen también de estrellas, eh, porque es una conexión que viene genética dentro del hombre, que no se ha perdido aún a pesar de la forma equivocada que hemos vivido, y que palpita allí en el interior y busca encaminarnos hacia este origen. Por ejemplo, en estos días veía un documental de los científicos de la NASA, que es un proyecto entre la NASA y Canadá y algunos países europeos, donde lanzaron en el 2021 el más avanzado telescopio, el JWEC, y que tardaron 6 meses después, en el 2022, lo ajustaron para que pudiera tomar las imágenes más claras, conocidas, del espacio. Tardaron mucho tiempo, ¿no? Porque ellos primero lo enviaron y creían que todo iba bien, pero no funcionó, y después tardaron un poco de tiempo para ajustar otra vez las imágenes. Entonces, cuando llegaron estas imágenes, veía que estaban muy llenos de alegría y mostraban estas imágenes a todo color, que cada color tiene una codificación, ¿no? Por ejemplo, la más roja decía que eran la más distante, de nosotros, y hablaban de una que aproximadamente estaba a 13.200 millones de años luz de distancia nuestra, y ellos se maravillaban en mirar este fenómeno de distancia, ¿no? Porque es gigantesca, y donde comentaban entre ellos, decían, esta estrella tan distante, pero tiene partículas de nosotros, o sea, nosotros tenemos partículas de ellas en nuestro ADN, en nuestra sangre, y yo pienso que esto va más allá de lo físico, va a esta conexión genética, también espiritual, que el hombre no está conectado siempre a su origen, y siempre nosotros, cada vez que miramos las estrellas, nos llena, no sé, hay una conexión allí que nos llena como de un éxtasis de mirarla, y algo que tenga que ver con el espacio. Entonces, esta es la esencia que en el hombre, en el ser humano, no se ha perdido, y que toca lo espiritual cuando las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, como Pablo de Tarso decía, que había que ajustar lo espiritual a lo espiritual, y pienso que llega un tiempo en que todo esto se dé, porque el conocimiento de Jesús se ha distorsionado, se ha desviado de su, de su propósito, por el que fue traído. Entonces, es la esencia al despertar del hombre que se vuelve a reencontrar con este origen. Entonces, todo esto está también cimentado pienso yo, en lo que podemos decir un plan del creador para la raza humana, para nosotros, y que en muchos documentos antiguos, no solamente en la Biblia, sino en muchos documentos, por diferentes partes del mundo, están allí como un documento que le llamamos profecía, y que nos hablan, como una carta, un mapa de un futuro que llegará, y nos avisan de estas señales. Y precisamente uno de los que nos dicen de estos puntos de este despertar es el profeta Daniel, hace 2500 años, que vivió allí en lo que hoy es Babilonia, en el imperio babilónico, en lo que hoy es Irak, todos estos países del Medio Oriente. Gracias, Evans. Muchas gracias. Y bueno, yo ¿qué siento con este tema que estamos tocando hoy? Y es, nos damos cuenta que nuestro origen es un origen de luz, de amor, de perfección. De ahí si vemos un pajarito, todos si nos ubicamos en la creación, si vemos una mujer embarazada que va a dar a luz, si vemos, es tanta la perfección, y cómo nosotros digamos que nos perdimos por todas las cosas que nos invadieron. Entonces es tan importante conocer nuestro origen verdadero, que es de la luz, y conocer qué hizo que nos perdiéramos de esa luz, porque ella siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que con todo lo que nos invadió, nosotros sin querer la tapamos y no permitimos que esa luz fuera y que nos reconociéramos en esa luz.
que es como a lo que nosotros estamos invitándolos hoy a todos, porque yo ya conozco cuál es mi verdadero origen, qué hace que no sea, que no pueda estar en esa luz, y tomo la decisión de dónde estoy, de dónde quiero estar. Y si yo tomo la decisión de volver a la luz, que es mi verdadero origen, empiezo a estudiar, a conocer qué es y qué tengo que hacer. Y que ya no más le voy a dar oportunidad. Entonces mi invitación es para los que quieran y sientan en su corazón ese mismo llamado que sentí yo en algún momento, para que nos volvamos a conectar y a saber, porque les vamos a ir mostrando qué es ser de la luz y qué es lo que nos invadió y lo que hizo que nos oscureciera. Así que bueno, mis amados hermanitos, aquí mi Leo, mi Evans, que quedan ustedes ahí, digamos, para concluir este pedacito de programa con el que queremos llegar a muchas personas. Bueno, Clarita, qué lindo lo que han compartido. Y bueno, cómo el hombre de la tierra siente una alegría por dentro porque empieza a darse cuenta que las soluciones estaban en el interior. Las buscó por todos lados y claro, no hubiese pensado que adentro de él estaba toda la sabiduría, toda la inteligencia. Que bueno, así fue dicho que llegaría el día en que todos los hombres encontrarían algo, una perla, y darían todo lo demás por perdido. Y entonces cuando también vemos todo lo que aborrecemos, nos hace mal, simplemente al quitarnos de ahí y empezar a estar donde debemos estar, que es en ese pensamiento de unidad creacional, se va cayendo todo eso que no queríamos. Eso que parecía fuerte, duradero, ya deja de ser, porque somos nosotros los que lo alimentábamos, pero a medida que vamos despertando, se va cayendo esa mentira, se va cayendo esa ilusión y empezamos a recuperar, bueno, nuestra libertad. Empezamos a tener el poderío interior que decidimos qué queremos comer, de dónde viene la comida, qué es lo que nos produce, porque si vemos hoy en día, la alimentación ha sido programada, la televisión ha sido programada, las religiones han sido programadas. Entonces nos quisieron programar y todo aquel que se dio cuenta que puede despertar de esa programación empieza a buscar de qué lo querían alejar, que es de su propio corazón, que tiene que limpiarlo para que, bueno, para que pueda ser sincero, para que pueda volver a abrazar a sus familias, a abrazarse uno mismo. La ignorancia hace que cometamos muchos errores, caminemos por lugares que no debíamos caminar, pero al tomar conciencia de la luz que hay en nuestro interior, de la luz que lo procede todo, empezamos a redirigir nuestra vida y es ese camino que, bueno, que hemos empezado, que, bueno, esa base de conocimiento, pero un conocimiento con aplicación. Y bueno, esos serán nuestros frutos y nuestra resonancia cada vez que caminemos por donde vayamos, en nuestras familias incluso. Bueno, con eso concluyo el día de hoy. ¿Qué leíto? Pensaba en las palabras que comentaba María Clara y en las que decía Leo, y quería enlazar esta parte de la perfección que tiene que ver con Cristo. Cristo como la pureza, Cristo como la justicia, Cristo como la rectitud en todo. Entonces la parte crística es esta, la perfección del todo. Entonces, la crística, así como lo denominó Pablo de Tarso en Gálatas, en su carta a los Gálatas, Gálatas 4:19, donde decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, verdaderamente cada uno de nosotros lleva una semilla crística, que es lo que nos impulsa genéticamente, nuestra genética espiritual, a vivir lo que es la perfección, a corregirnos cada vez más. Y vamos a ir cada vez ahondando en un conocimiento
que nos hace entender toda esta relación hombre y Dios y creación. Y aquí hay mucha documentación, por ejemplo, la de el Benjamín Solari Parravicini, que llamaban también, le denominaron, ¿no?, el profeta de argentino o el Nostradamus argentino, donde nos habla de la célula crística. En una profecía, él era experto en dibujos, nos deja nos hace alusión a lo que es la célula crística, que es una célula físico-biológica. Entonces es una genética que está dentro del hombre y que poco a poco la vamos a ir entendiendo para que se vaya desarrollando dentro de nosotros. Y esto cambia lo que es la idea de Cristo, que simplemente lo tenemos como un concepto religioso. Aquí, por ejemplo, el Evangelio de Tomás nos habla de un dicho de Jesús, el dicho 75, donde precisamente él explica lo que es él, ¿no? Dice: yo soy la luz del mundo que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. Todo salió de mí y todo llegó a mí. Partí un trozo de madera y yo estoy allí. Recoged una piedra y me encontraréis allí. O sea que esto nos cambia totalmente la idea, lo que tenemos de simplemente de Jesús, lo que nos han enseñado las religiones, y ya la parte crística se ve como un contenido en toda la creación, y que es allí precisamente como nosotros somos parte de esta creación, también está contenida esta semilla dentro del ser humano, y es en un momento dado donde empieza a florecer. Entonces yo pienso que esto tiene que ver con el despertar de que estamos hablando, que el hombre encuentra esta esencia crística dentro de él, la desarrolla, la procesa, y esto diríamos que es la regeneración de la que mismo habló Jesús en Marcos 19:28, cuando dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, esto todo va enlazado con todas las enseñanzas de los apóstoles, donde nos hablaron de que llegaría un momento, y por eso hablé del profeta Daniel, que explica esta parte del despertar, donde nos dice que muchos de los que duermen en Daniel 12, de los que duermen en cualquiera, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que pasa es que estos textos se dieron únicamente un modelo de interpretación, y pues pienso que ese modelo de interpretación no ha conducido a no entender estas escrituras, estas enseñanzas, y en este tiempo se deben volver a reinterpretar para volver a encaminar estas enseñanzas verdaderas para que cumplan su propósito por el cual fueron entregados. Y continúa Daniel diciendo que todos los entendidos resplandecerán. Entonces exige que se entienda estas escrituras, que se interpreten adecuadamente, y resplandecerán como el resplandor del firmamento, y que el que enseñe la justicia a la multitud como estrella en perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que significa que las palabras quedaron cifradas para entenderse hasta un tiempo que señalan que, según las profecías nos dicen, que estamos viviendo los tiempos finales. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, determina un punto, un momento con señales para entender y comprender cuál es el momento final. Y creo que ese momento, tiempo final, es el que estamos viviendo, porque las señales de la profecía así lo vienen, así nos los indican. Y las enseñanzas de Pablo de Tarso también están encaminadas en esta parte, donde en la 1 Corintios 15 nos habló de la imagen del hombre terrenal y la imagen del hombre celestial. Así como traemos la imagen del terrenal, traemos la del celestial. Entonces pienso yo que este es el punto por donde está encaminado lo que es el verdadero despertar y la verdadera espiritualidad del hombre, que se une a su principio crístico que lo lleva en su interior. Gracias, Evans. Entonces, miren, empatando ahí, como nos está contando Evans, y es que hay digamos, un hombre terrenal y un hombre, ¿cómo fue que dijiste, Evans? Ayúdame, por favor, ahí un poquito. Y un hombre celestial.
así como traemos la imagen del terrenal, Eso, traemos la imagen del cielo. eso, muchas gracias. En la Entonces, Corintios 3. eso, muchas gracias. Entonces, para mí, en palabras así bien sencillitas, significa que nos enseñaron y nos hicieron creer que éramos así de chiquiticos y tenemos, cuando nosotros vemos, empezamos a ver esa imagen celestial, todo ese poderío espiritual porque procedemos de la luz y del amor. Ahí están unas leyes que son muy grandes y muy hermosas que nunca la hemos entendido, que es el amor, la paz y la armonía. Así que les estamos mostrando, como en algún momento nos han mostrado a nosotros, que estamos empezando también un caminito, una esperanza muy distinta y muy grande. Y como decía Pablo de Tarso, el amor, que es el único camino. Así que bueno, muchas gracias Evans, muchas gracias Leito, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y los que sienten en su corazón esto, porque vamos a seguir compartiendo con ustedes. Los amo con todo mi corazón, infinitas gracias y que el Padre Eterno nos bendiga y nos guíe por siempre. Dejo para que se despida cada uno de ustedes. Hasta luego, Clarita. Hasta luego, Eva. Un gran gusto. Hasta la próxima invitación. Muchísimas gracias, María Clara. Muchísimas gracias, Leo. Y muchísimas gracias a los que nos escuchan. Y nos estamos viendo en otro conversatorio aquí en el Néctar del Quinto. Muchísimas gracias.